Nuestra programación les llega con una aportación de las siguientes firmas. Oh, gloria a Dios. Dios le bendiga en este día de mañana. Y estamos de regreso con la parte número 2 de la semana pasada con el hermano pastor Rafi Rijos. Y seguiremos con cualquier pregunta, cualquier contesta que quiera estar en el aire. Por favor, llámanos a 860-924-0584. Y Dios lo bendiga, Rafi, en esta mañana nuevamente. Ay, Dios mío, mira que Dios, este día está precioso hoy. Dios nos ha permitido estar aquí en esta mañana nuevamente. Gloria a Dios. Y Rafi, ¿cómo te sientes hoy? Bien, gracias a Dios. Dios te bendiga, mi hermano Willy. Dios bendiga a la preciosa audiencia que nos oirá y nos verá por aquí a través de estos medios. En este día yo sé que hay mucha gente que están atentos a todo lo que vamos a hacer hoy. Estoy bien interesante regresando aquí de nuevo con una porción otra vez de la palabra de Dios, como en el principio, estoy conociendo la palabra de Dios bien profunda. Y me ha impresionado mucho también en cosas que yo ni sabía. Gloria a Dios. Es bueno siempre escudriñar la palabra de Dios, ¿sabes? Pues Rafi, adelante. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos, hermanos. Mi nombre es Rafael Rijos Guzmán, para servirle. Estoy aquí para servir. Hoy quisiera comenzar haciendo una oración. Ponme un poquito de música ahí, Willy. Sí, estoy buscando. Un fondo musical, el adorador. Siempre que Dios iba a hablar a través de un profeta, buscaba un tañedor, uno que tocara el arpa, que trajera una música, que cambiara la frecuencia para que el espíritu sea el que tome el control de todo, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren a un Dios vivo, el cual los cielos de los cielos no pueden contener. Oh Padre, te doy gracias. Santo Vengo Dios. delante de ti, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Te doy gracias, Señor, por quien tú eres, Señor. Te doy gracias por un nuevo amanecer, por un nuevo día. Y a la hora que esta palabra llegue, sea de mañana, de tarde, de noche, de madrugada, ella no tornará atrás vacía, Señor, porque es tu palabra, Señor, y hará para lo que fue dicha y hecha, diseñada. Desde antes de la fundación del mundo, tú tienes todas estas cosas preparadas para los que te temen. Señor, yo te pido que tú abras las mentes, los corazones, la actitud, y que nuestra mente, nuestro oído se abra y podamos entender y comprender las cosas tuyas. Y damos gracias, gloria y honra en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Y yo he puesto por título actualizando lo que hemos oído y lo que hemos entendido. Y yo dependo mucho de lo que Dios me da. Tengo infinidad de predicaciones, de más bien estudios, porque en todos estos años el Señor me ha permitido tener un laboratorio, ¿verdad? El que está procesado en ese laboratorio soy yo. Sí, porque la palabra de Dios no cambia. Y siempre le digo a la gente que más de 30 años atrás, el Señor usó tú me metes un poquito aquí, ¿no? Usó a mi madre y me dijo el espíritu que él era añejo, antaño, y que él era profundo, que lo buscara. Gloria a Dios. Y el Señor, eso me marcó, pues he estado guardado mucho tiempo estudiando la Biblia una pulgada a la vez, ¿verdad? Verso a verso, un texto a la vez. Me ha ayudado mucho eso. Y quiero decirle que el domingo 28 de agosto recibí palabras inspiradas
del Espíritu Santo por espacio de 4 horas y media. Wow. Y fui a acostarme porque yo dije, wow, estaba impresionado con lo que el Señor me estaba dando. Y traté de dormir, pero tenía la mente, tenía el aceite de la transmisión bien caliente, Willy. Y todas esas ideas y todas esas convicciones de la palabra me llevaron a levantarme después que me había acostado a dormir. Y había completado las 4 y media, en media hora más, eran 5. Y al final había transcurrido 7 horas. Wow. Que el Señor me estuvo hablando. Yo dije, wow, yo estaba muy impresionado porque por muchos años de estudio uno trata de poner un orden y el único que tiene ese orden es Dios. Nadie más lo puede hacer. Amén. Y yo no me esperaba que una de las cosas que el Señor me dijo hace muchos años, que contemplara la palabra. Y yo estaba contemplando la palabra de Dios y escribiendo esto que le voy a dar. Pues mire, esto surge porque hay un hombre que yo creo que él es pastor, maestro, y él hizo un video y lo pasaron por Facebook, creo, y es de un TikTok, ¿verdad? Y él enseña, él estaba señalando que la doctrina del infierno no es bíblica, que es pura dogma de hombre. Y usando el libro de Amós, capítulo 3:7, que dice que nada hará Jehová sin que antes revele a sus siervos, los profetas. Y por ende, como el infierno no le fue revelado a sus siervos, no es una enseñanza bíblica. Y Pablo dice claramente que dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, seguimos hacia adelante, hacia la perfección. Pero dice también, no olvidando el principio de arrepentimiento, de la doctrina de bautismo, y menciona también de la resurrección de los muertos. Habla de juicio final. Y no hay juicio final si no hay el área de castigo. Entonces es irónico tomar un texto de esta clase para sacar esto fuera del contexto, ¿verdad? Y hay personas que, aunque ellos fluyen bien como predicador y enseñando la Biblia, no obstante, mucha gente se pone a inventar y a decir cosas fuera de sí, ¿verdad? Y aún los inconversos que no están sirviéndole al Señor dice, oye eso, oye eso, oye eso. Y entonces hay personas que yo creo que usan también el sarcasmo, usan algo negativo, un sarcasmo para conseguir algo. Déjame decirte que ese principio es de Macabelo, ¿verdad? Macabélico, que justifica el resultado por los medios. Entonces hay gente que se ponen a hablar y decir cosas como para buscar fama y para buscar los ratings. Pero tú no puedes con un error atraer a nadie y después arreglarlo. Porque después que usted rompe un huevo de gallina, ni el mejor cirujano chino se lo monta para atrás. Es imposible, ¿verdad? Entonces, estos temas hay que meditar y tener en cuenta que la voluntad de Dios, que la revelación de Dios es un carácter exclusivo con los hombres o quien Él se le quiera revelar. Teniendo en cuenta que en repetidas ocasiones en la historia bíblica Dios ha usado ángeles para explicar la revelación, la profecía. En hebreo la palabra profecía es yazón, y de ahí viene de la palabra visión, y de ahí es que nace la profecía, ¿verdad? Y ahora me quiero meter en lo hondo, ¿verdad? Mucho antes de la existencia del hombre, cuando Dios creó los cielos y la tierra, según Génesis 1:1, ¿verdad? Su primera fase fue crear los cielos y la tierra, y en ese mismo tiempo también creó a los ángeles, porque los ángeles no vinieron en el paquete con Dios. Todo objeto de la creación y todo lo que tiene ánima y tiene vida fue exhibido y mostrado en la tierra. La tierra es el lugar de la exhibición de la creación de Dios. Entonces el Señor hizo la creación angelical
y donde estaban también los animales prehistóricos, lo que estaba antes de nuestra historia, ¿verdad? Y sus fósiles han sido hallados y continúan siendo descubiertos. Y luego entra Génesis 1:2, que entonces en Génesis 1:2 dice que había un caos, ¿verdad? La eliminación de los residentes del mundo de entonces. Y como Dios es un Dios misterioso, y le acabo de decir que la revelación de Dios tiene un entorno, un principio para los hombres, para la descendencia de Abraham, los amigos de Dios, ¿verdad? Yo creo que Dios creó los cielos y la tierra, y Él, a propósito, encubrió la existencia del abismo y las partes infernales antes que los ángeles fueran creados. Porque Dios sabe de antemano todas las cosas. El salmista David hace una declaración como casi nadie. Él dice que el Señor halló necedad en sus ángeles. Fíjate qué clase de texto, qué clase de declaración. Wow. Entonces a Dios nada lo toma de sorpresa. Y este señor que sale en TikTok, cuando declara que la doctrina del infierno no es bíblica, que es dogmática, y usa esa cita de Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y esto es revelante y la está usando fuera de contexto. Pues fíjese, el primer registro bíblico en referencia a un profeta, a un siervo, ¿verdad? Dios lo usó para hablar con Noé. Porque el Señor le dijo en el capítulo 6 a Noé lo que venía, ¿verdad? Dice, y aunque Dios le habló a otra gente, pero lo que iba a hacer con el mundo, se lo dijo a su siervo, Noé. Y este es el relato de Dios directo a quién, a Moisés, porque el Pentateuco, los primeros 5 libros, fueron escritos por Moisés. Los primeros 11 capítulos del Génesis fueron pura revelación. Dicen los eruditos que él tuvo como 1 año escribiendo esos primeros, porque él estaba asimilando un montón de cosas que él no tenía idea. ¿Y por qué Dios se le ocurre usar a Moisés, que había nacido siglos después, para poner el orden de Dios y lo que nosotros conocemos como Génesis, ¿verdad? Y dice Génesis 6:13, ¿verdad? Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Y una persona usar esta referencia para invalidar lo que Dios ha declarado a través de su palabra no tiene base ninguna. Y yo le doy gracias a él, yo le doy gracias a Dios que este señor pues dijo eso, porque eso es un garabato para sacarle un pulpo que estaba en una cueva. Y un pulpo manta, ¿verdad? Pues entonces vamos a ver la evidencia que la Biblia ofrece, porque para Dios la acción que él tomó para crear un abismo, un infierno y cubrirlo con tierra y naturaleza, pues Dios sabía lo que iba a pasar. Mira, en Romanos 8:29 dice la Biblia que lo que antes conoció, esa palabra en griego, ¿verdad? Ginosco. La palabra saber tiene 14 verbos según el diccionario griego, y cuando se sabe de antemano es preginosco. Dios sabía y sabe de antemano todas las cosas. No hay ninguna sorpresa para él, porque todo está desnudo delante de él. Y también dice su palabra que por él fueron hechos todas las cosas, sean tronos, sean principados, sean potestades. Todo fue hecho por él y para él. No hay sorpresa, ¿verdad? Entonces ¿por qué usted está hablando del infierno y del abismo? Porque la gente, las religiones nuevas dentro del cristianismo lo omiten. Todo es chévere, no hay problema, sigue haciendo lo que tú estás haciendo, que vas bien, ¿verdad? Eso es lo que le dicen a la gente. Y muchos pastores han omitido hablar del infierno.
Y como no se habla del infierno, tampoco se habla del pecado. Tampoco se habla de La santidad, santidad. Sí. ¿verdad? Porque son los extremos, ¿verdad? Y el Señor sabía de antemano que Luzbel se iba a rebelar contra él. Mm. Y hay que entender estas cosas porque cuando uno busca el libro de Amós, que ya está avanzado en la Biblia, para decir una declaración, Dios no le pide permiso a nadie para crear. Dios le dice a sus siervos para hacer cambios. Para hacer cambios. Y en esos cambios muchas veces se crean cosas nuevas. Pero Dios no le pide permiso a los hombres para hacer porque hay infinidad de cosas que fueron creadas antes del hombre existir. Y Dios no le preguntó el consejo a ningún hombre. Mira, lo hice bien, lo hice mal. ¿Verdad? Imposible. ¿Me quieres hablar algo de eso? Bueno, esto es nuevo para mí, Sí. pero sí yo sé que Dios, antes de creación y todo eso, siempre ya él tenía todo planeado. Sí. ¿Ves? Ya él estaba viendo el futuro de todo lo que iba a pasar y lo que Ujú. va a acontecer. Anyway. Y yo he visto de que en Génesis 1, que yo le estaba explicando a mi esposa Marixa, que en el principio, dice, creó Dios los cielos, pero antes de eso, Hay un punto, hay- hay un punto después. sí, hay un punto después de eso que ya el infierno ya existía. Ya él lo Exacto. tenía ya ready y todo, porque él sabía ya de lo que iba a acontecer con sus ángeles. Sí, sí. En Tú ves. otras palabras, que Dios no esperó que Luzbel le fallara Ajá. para después inventarse un Inventarse. infierno y ponerlo, Sí, ¿verdad? que ya lo tenía. Ya lo tenía. Suena eso loco, ¿verdad? Sí. Pero fíjate, siempre que se habla esto de los ángeles, yo menciono que los ángeles no conocen lo que es misericordia, el arrepentimiento, ni pueden ser perdonados y restaurados. Si fallan a Dios, no pueden ser levantados. Y este fue el caso con Luzbel y los que él engañó, porque fue que lo engañó. No fue que aquellos ángeles querían engañar a Dios, porque habla que el dragón con su cola arrastró a una tercera parte de los ángeles. Wow. No fue que aquellos ángeles se fueron en contra de Dios. Fue que creyeron en un anuncio que él les dio que venía de parte de Dios y no era Dios. Wow. Y los engañó. Y por ese anuncio ellos tomaron carta en el asunto y fallaron. ¿Entiendes? Porque Dios es justo, ¿verdad? Pero fíjense, vamos a ver una declaración, una revelación bien grande en el libro de Job 4:18. Me encanta este libro de Job porque Job es uno de los patriarcas, ¿verdad? En el libro de Job, en el principio se menciona las cortes celestes, ¿verdad? Que un día fueron los hijos de Dios, a ver, y entre ellos estaba Satanás. Eso está hablando de una corte celeste donde se presenta un portal. Y el libro de Job es el primero de la Biblia que habla de ese portal, ¿verdad? Wow. Pero en Job 4:18, fíjate lo que dice, y esto es digno de subrayar. He aquí que en su siervo no confía y en sus ángeles puso locura. Óyete esto. Esto va diferente de lo que TikTok dice, ¿verdad? Y el 15:15, he aquí, en sus santos no confía, ni los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Sabes? Estos dos textos tienen mucha tela fina para cortar y no cualquier aguja y hilo lo puede coser, Wow. lo puede empatar. Claro. En días atrás que yo estaba enseñando en la iglesia, yo dije que después del juicio mencionado en Ezequiel 28, verso 18, cuando el Señor sacó fuego de entre las piedras, ¿verdad? Cuando Luzbel se enalteció, profanó su santuario, ¿verdad? Y pecó. Entonces dice que saqué fuego de en medio de las piedras y lo quemó, lo volvió ceniza. Hablé de eso que era la primera muerte. ¿Te acuerdas? Esa es la primera muerte. Entonces, convirtió en ceniza el cuerpo de Luzbel y los ángeles que con él, con su cola de engaño, arrastró. Veamos los hechos de eso, porque el Señor siempre, la Biblia está escrita también en prosa, en poesía, y se personifican cosas, objetos, lugares, para dar un mensaje en clave, ¿verdad? En Ezequiel 28:18 lo voy a leer como dice,
Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación, ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, en los ojos de todos los que te miran. Si tú miras esta parte, te puse en ceniza sobre la tierra, es como la parte de Génesis 1:2 que dice, y las tinieblas estaban sobre la faz de ¿qué? Del abismo. Eso cabe ahí también. Y dice después, fíjense, que Dios tiene un sentido de humor terrible, porque cuando Él está irado, no hay quien le gane. Cuando Dios celebra juicio, no hay nadie, ni Fraile Tertín Farsil, ni Chucky, ni ninguno lo iguala. Cuando Dios está irado, sí, los montes tiemblan, el cielo y la tierra huye delante de su presencia, tú sabes. Wow. Entonces tú tienes que ver que Dios tiene un carácter irresistible, ¿verdad? Entonces, fíjense, él hace esto y de esta manera lo opuesto. Después de quemar el cuerpo de Luzbel y hacerlo ceniza, el Señor, ¿sabes lo que hizo? Apagó la luz, se fue, se llevó el sol y se abre la boca del abismo y empieza a botar agua. Se abre la catarata del cielo y empieza a llover. Wow. Mira el caos. Esto no es un caos cualquiera, ¿verdad? Entonces, y no solo eso, que llenó toda la atmósfera de agua. Los cielos. La gente no comprende el juicio de Dios. Mira, te lo voy a explicar de otra manera. Cuando el Señor estaba haciendo nuevamente el mundo, después de Génesis 1:2, después dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Por qué Él menciona el abismo desde el principio? Wow. Es porque estaba hecho. Estaba hecho. Porque el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles caídos. Eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero fíjense, vamos a poner esto. A mí me gusta lo científico. En Génesis 1:6 dice, luego dijo Dios, haya un firmamento. Otra palabra dice expansión en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. ¿Tú has oído eso? Todo el mundo ha oído eso. Y dice el 7, e hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento, y fue así. Y el 8 dice, y al firmamento llamó como cielos. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Había un gran predicador, creo que su nombre era Carol Hell, que era de la Iglesia Bautista de los finales de 1800. Si mi mente no me traiciona, porque antes en Puerto Rico se daba el Instituto MIPA, y esa era la colección de libros, porque mis padres fueron al Instituto MIPA, y en esos tiempos, en los 60, cuando ellos fueron, te daban esa colección desde desde Génesis hasta Apocalipsis, y era un montón de libros, eran unos libros pequeños. Y ese hombre, Carol Hell, que escribió eso, ¿verdad? Él decía en su relato que lo que Dios puso para separar las aguas de las aguas, el firmamento, tiene 45 millas de la tierra. Wow. ¿Verdad? Esto es para pensar la indignación de Dios. 45 millas, por ejemplo, es como ir de Providence a Boston. A Boston. 45 millas. Más los taxes, llega a 50, ¿verdad? Entonces, si usted convierte esto en una fórmula en pie, usted está hablando de 237.600 pies de alto. Y eso es lo que se llama la bóveda celeste. De Dios. Y él dice que a las aguas de arriba llamó cielo. Y después que a las aguas de abajo llamó tierra. Y mandó que se separara el agua en un lugar y se descubriera lo seco. Y la reunión de las aguas le llamó mares, y a lo seco le llamó tierra. ¿Tú te imaginas que cuando el Señor estaba haciendo el mundo, el caos que había traído, tú sabes que los ángeles
por originalidad, pues tienen espíritu, alma y cuerpo, porque también Dios puso una semejanza de Él en ellos. Y le dio libre albedrío para el tiempo donde ellos fueron creados. Pero se rebelaron, porque era un ensayo, era una prueba, y Dios sabía que cuando a una persona se le da poder, se enaltecen. Mucha gente se daña, ¿verdad? Entonces, cuando usted está viendo esta altura, y como Dios dice también acerca del diluvio, vamos a ver el gran ejemplo que también la Biblia nos da de algo similar. En Génesis 7:11 dice: en aquel día del año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos. En Génesis 7 se abren las aguas del juicio, y en el capítulo 8 se cierran. En Génesis 8:2, y cerráronse las fuentes del abismo y las ventanas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Tú te imaginas que cuando Dios se indignó con Luzbel, pulverizó su cuerpo, lo hizo ceniza, se llevó la luz, porque siempre que viene una tormenta, ¿qué es lo primero que se va? Bueno, la luz, la electricidad. No quedamos en cielo, ¿verdad? En oscuro. En oscura. Oscureció todo. Llamó el agua de abajo, el agua de arriba, llenó todo. Y al llevarse el sol, ¿qué pasa? La temperatura bajó y se volvió hielo. Ahora, yo leí una partecita ahí, que fue en el versículo 3 o 4 por ahí, que dice, en primera de Génesis, de que había vigas. Esas vigas creo que estaban aguantando la faz y el agua separado. Estaban en el aire como estaba aguantando. Bueno, si usted busca en Google hoy en día acerca del firmamento, te va a decir que es una capa redonda. Sí. Que está después la atmósfera, al ciertas capas, la estratosfera y todo eso. Imagínate esa velocidad, a esa altura. Un avión, antes viajaban a 40.000 pies, 38.000 pies, ahora lo han reducido a 32.000 pies por la economía del combustible. Sí. Pero tú te imaginas que un avión vuela, ponle que aquí dice que estas 45 millas son 237.000 pies. Eso es 5 veces la altura. Porque un avión no está capacitado para aguantar esa presión tampoco. Right. Porque ya tú estás entrando en un espacio que es muy lejos de la Tierra. ¿Entiendes? La presión. En un avión de esos regular, de los Wright Brothers y eso, pues caminaban unos cuantos miles de pies porque no tenían oxígeno. Y la presión barométrica es bien alta, te explota los oídos. Tienes que tener una cabina. Los aviones de guerra están preparados para entrar en los G, ¿verdad? Los G-Force y la presión que hay allá arriba. Si usted baja al fondo del mar, hay una presión tremenda. Los otros días hubo una implosión, ¿verdad? Pues aquel submarino que no estaba preparado lo enviaron y murieron todo el mundo. Por la presión es demasiado. Entonces Dios, en su indignación, nada se compara a Él. Entonces el punto es que Dios en su juicio lo quemó, le quitó la electricidad, la luz, lo llenó de agua, bajó la temperatura, se frizó todo, y todos los demonios que estaban ahí ya, porque de una vez que el ángel se le quita el cuerpo en juicio, se convierte en demonio, espíritu puro, ¿verdad? Espíritu con personalidades. Por eso es que ellos buscan dónde morar, porque ellos tuvieron un cuerpo antes, y por eso se pueden meter en un cuerpo, que es un gadareno, ¿verdad? Una persona como el gadareno, una persona que tiene una legión, son de 2.000 a 6.000 demonios en un cuerpo. Eso es tremendo. Es decir, tú estás hablando de 2.000 a 6.000 personalidades espirituales que traen un gobierno hierático a una persona. Entonces, como ellos tuvieron un cuerpo, ellos quieren, por eso es que ellos quieren morar en un cuerpo, porque ellos lo perdieron. Entonces, yo me imagino, ¿verdad?, que se volvió todo hielo y los ángeles querían subir y ver el cielo. Se volvió todo hielo y lo único que se movía ahí, dice que el Espíritu de Dios se movía
sobre la faz de las aguas. Wow. Veían al Espíritu de Dios moviéndose como una centella de fuego. Wow. Y eso es lo único que yo veía, y estaban así, así como los de Bob Bunny, ¿verdad? Inmóviles por eternidades. Wow. O sea, cuando una persona va a usar un texto como Amós para decir que la doctrina del infierno, porque acuérdense que hasta Cristo cuando llevó la cautividad, habían 5 partes, y esos cuerpos del infierno tienen mucho que ver con los 5 sentidos nuestros también, porque son profundidades. Cuando Cristo llevó cautiva la cautividad y eliminó el seno de Abraham, quedaron 4. So, el abismo es una parte principal de las regiones infernales. Entonces, cuando una persona dice que si Dios no le reveló, muchachos, si eso no lo hizo para nosotros, lo hizo para el diablo y sus ángeles. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado cómo uno va a hablar, ¿verdad? Y fíjate que es tanto así que por eso dice en Mateo 12:43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla porque ellos fueron atormentados con agua, con tiniebla, con frío, con inmovilidad. Entonces cuando yo ven un lugar, y si yo hablara un poquito con más jocoso y más picardía y quizá locura, usted sabe que el cuerpo de nosotros se compone de 3/4 partes agua. Yeah. Y ellos tenían un cuerpo y también bebían agua. También usaban el agua, porque la Biblia dice en Pedro que el mundo de antes y el de ahora subsiste por el agua. Tú sabes que subsiste por el agua. Entonces los cuerpos necesitamos agua para vivir. Y en el castigo de Dios le dijo a él, pues mira, tú necesitas, pues tú no tienes cuerpo ahora, te voy a dar agua para ver si echa cuerpo ahí. Dios es tremendo. Dios es tremendo. Pero eso soy yo, ese es el Evangelio Rafi. Eso yo pensando acá un poquito, ¿verdad? Fuera. Pero yo quiero afirmar este gran evento de lo que estoy hablando, porque si yo no le pruebo esto ahora, usted me dice, este está hablando cosas locas, golondrinas preñadas, ¿verdad? Mire, busque Job 38:29. Y Job es especialista en hacer preguntas. Y esta pregunta la hace Dios mismo, ¿no? ¿De qué vientre salió el hielo? Y la escarcha del cielo, ¿quién la dio a luz? Las aguas se endurecen como piedra y se congela la faz del abismo. Ahí está probando lo que acabo de decir. Que el Ice Age, que el momento que todo se congeló, porque la ausencia de la luz solar, la ausencia de movimiento, cuando la temperatura baja en algo y no hay movimiento, es más propenso a frizarse. Los otros días a mí me dieron unos pollos para repartir, y esos pollos estaban en un freezer de esos comercial, y se tardaron más de los días que estuvo Lázaro muerto para desfrizarse, porque tenía un frío intenso. Like deep. Y el frío, mira, yo he estudiado muchas cosas, Willy, para contestar preguntas. A veces la gente dice, está bien frío, y ahí no hay calor y está bajo cero, ¿verdad? Cuando yo estaba estudiando refrigeración en el 86, trajeron una pregunta, porque tú sabes que allá en Miami y en la Florida se usan los heat pumps, pero yo no pensaba que los heat pumps de aire acondicionado iban a trabajar en New England porque es muy frío. So, llevaron esa encuesta a un laboratorio y probaron que hay moléculas de calor hasta 460 grados bajo cero. Y eso es lo que está hablando la existencia de Dios, ¿sabes? La presencia de Dios, que a un frío, en un bajo cero, nosotros nos volvemos un paico de eso, ¿verdad? Una paleta, ¿verdad? Ahora imagínate, a 460 grados bajo cero, todavía hay moléculas de calor que no la han podido quitar. Porque Dios es así, ¿verdad? Entonces él hace esta pregunta de qué vientre salió el hielo, y él entonces declara que las aguas se endurecen como piedra. De hecho, en Canadá y en estos sitios, cuando se friza el agua en los lagos, ellos tienen un comercio por ahí. Después que el hielo llega a 6 pulgadas, aguanta toneladas. Ellos lo están probando, y cuando el hielo ya tiene 6 pulgadas, aguanta como el concreto 5000. Aguanta mucho peso por pie cuadrado.
porque ellos tienen trineo. En Canadá hay mucho comercio que van por ahí. Sí. Usted lo ha visto también Sí, en Ice el Trackers. Discovery Channel. Sí, Están los Ice tractores. Trackers. Yo dije, Sí. esa gente tiene una fe que nosotros los cristianos no tenemos. Porque aunque yo tenga fe, Sí. yo no me monto un pájaro de eso. Ni tampoco Para cruzar allá, el ¿no? Bering Sea, yo digo, bueno, No. hay cosas que son, vamos a dejarlo ahí. Mm. Mire lo que David dice en el Salmo 104. Y después cogemos un break con esto porque los transistores de muchos tienen que estar bien calientes. Esto es mucho para dar, pero yo lo quiero dar. Salmo 104, el Espíritu de Dios abre ventanas que miran al principio, a la eternidad pasada. Y él dice en el verso 4, el que hace a los vientos sus mensajeros y flamas de fuego a sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Y oiga esto, con el abismo como vestido, la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Te dije, Willy, que del principio ya Dios había hecho esto y no sabían. Es como en la Florida, muchos años atrás, todo era pantano. Y descubrieron una manera de secar el swamp. Y cuando usted baja en el avión para Miami, esos sitios, usted ve muchas zanjas que descargan en unos laguitos. Porque eso siempre está mojado. Cuando tú ves la grama de la Florida, es una grama que parece que Valgín está bien fuerte, bien dura. Sí. Porque la abundancia de agua abajo y arriba. Wow. ¿Entiendes? Secaron un montón de lugares, hicieron Florida, de Sunny Lake, ¿verdad? De State, que siempre está soleado, pero hay mucha agua abajo porque eso era pantano. Y por lo que hoy la gente se matan pagando mucho dinero por un real estate que está encima de un pantano. Dios le mantuvo ese secreto a Los Ángeles porque sabía que Los Ángeles le iban a fallar. Sabía que Luzbel le iba a fallar, porque dice allá que encontró necedad en ellos, que no se confiaba de sus ángeles, que los mismos cielos no son limpios delante de él. Está dando hint, está dando orejitas de cómo Dios actúa, cómo Dios piensa, y tú tienes que pensar como Dios para poder entender lo que Dios dice. Esa es parte del discernimiento. Claro, claro. Entonces, yo nunca me imaginé que el domingo el Señor me iba a dar. Claro que yo he leído esto muchas veces, pero hasta que Dios no te abre los ojos del entendimiento, uno no puede entender. Y así mismo dice la Biblia que los vil y los menospreciados cogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo que no vale, lo que no tiene sentido. Entonces no tiene sentido que hubo un caos, ¿verdad? Y ya el Señor tenía la tumba preparada para ellos ahí mismo. Solamente la activó. ¿Sabes? Estábamos hablando la otra vez de la primera muerte, el primero que murió. Porque eso trastornó el mundo entero, el espacio. Y aún así, Dios es tan misericordioso que lo arregló, la compuso. Nos hizo a nosotros su imagen y semejanza. ¿Verdad? Y aquí estamos anunciando el Evangelio. Hay muchas personas que piensan que los cristianos estamos como en la edad de piedra. ¿Verdad? Que no hay entendimiento, no. Hay ciencia de Dios. Porque la ciencia de Dios la da a través del Evangelio, a través de la iglesia, a través de la Biblia, a través del estudio. Y todo eso para edificar la iglesia. Cuando una persona que uno piensa que sabe y dice una aberración como esta, que la doctrina del infierno, cuando fue Cristo el más que habló del infierno. Cuando usted lee Lucas 16, eso es bien impresivo, ¿verdad? Que yo te comentaba que en Lucas 16 habla de Rico y Lázaro y cómo Lázaro, aunque no tenía ni para comer, estaba sucio, andrajoso, lleno de llagas, ¿verdad? Cuando murió
fueron los ángeles que le dieron el Uber para el seno de Abraham. ¿Sabe por qué? Porque al seno de Abraham, los únicos que podían entrar eran los ángeles de Dios para llevarlo. Wow. Y muy contrario a las personas que mueren sin salvación, van al Seol, van al Hades, van a esa parte del infierno. Una persona que no tiene salvación y porque la ignora, porque hay mucha gente, Dios no va a dar excusa a nadie, porque está esta estación, están muchas estaciones, están muchas iglesias, están muchas personas afuera repartiendo tratados, diciendo que el fin viene, que se arrepientan, que busquen de Dios, y lo ignoran. El evangelio está en el internet, en todos los medios. Se meten, así se meten las cosas malas, también se ha metido el evangelio y cosas buenas, ¿verdad? No hay excusa. Yo estaba chequeando porque yo soy curioso. Creo que es lo que va del 2023, ¿verdad? ¿Tú sabes cuántas personas mueren todos los días, William? ¿Tienes una idea? Bueno, dependiendo, esto dependiendo también, pues yo diría como unos 150,000 al día. Son 166,000. Wow. 166,324. Cada hora mueren 6,930 personas. Wow. Y nosotros hemos hablado del abismo, hablamos de los ríos, de los mares. No hay una cosa que tenga un swing o tenga una corriente. Yo creo que todos los ríos del mundo no tienen la fuerza de la corriente que tiene la muerte. Porque si en un día mueren 166,324 personas en el mundo, de hecho, los sitios más grandes, por ejemplo China, es donde más mueren gente, es donde más gente hay también. Wow. Sí. Muy bueno, sí. Sí. Y tú te imaginas, y yo hago una pregunta, ¿cuántos de estas personas que murieron tienen un seguro de vida eterna? Wow. ¿Verdad? ¿Y cuántas almas de estas 166,324 entran en la corriente del Seol? Cada hora entran. Imagínate el flujo, el río de muerte sin esperanza. Wow. Sí, porque si tú haces un conteo, en el tiempo de Noé se salvaron 8 nada más. That's right. En el arca. Que ni siquiera se debe decir por ciento, porque entre millones de personas, que 8 nada más se salven. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, Dios salvó a Lot y a sus 2 hijas. Y eso que Dios dio avisos. Antes. ¿Cuántos fueron? 40 años que él estaba haciendo el arca. No, con el arca. Fíjate, hay mucha gente que dicen que son 120 años, pero no. Yo una vez estaba sacando la cuenta y son como 33 años. Porque 33. De hecho, cuando tú lees en Génesis que ya los hijos de Noé tenían esposa, cuando lo estaban ayudando. Cuando están ayudando. Cuando terminan el arca, uno tiene 100 años. Cuando se mete en el arca, uno tenía ya 100 años. Sí. O sea, la medida de los 120 no está. Porque él tuvo la ayuda de los gigantes para bregar con esos árboles. Pues ese era un barco, nunca se había visto un barco como eso. Sin timón, sin ventana, ¿verdad? Como Dios hizo, ¿verdad? Eso, y lo que estamos hablando es el porciento de salvación. Ahora mismo hay muchas iglesias, hay muchas doctrinas, hay muchas sectas, hay mucha gente tratando de predicar el evangelio a través de milagros y prodigios, pero se olvidan de los rudimentos, se olvidan de las bases, se olvidan de qué Dios busca de ti, qué Dios quiere de ti. Perdonen que me pongo un poco cómodo aquí, me echo un poco para atrás.
me alejo del micrófono, ¿verdad? Pero esto me ha hecho mucho pensar. Dice que en el 22, y esto lo conseguí de Google. Tú sabes que Google es el, ¿cómo le diría yo? El obispo de casi todo el mundo. Sí. Son millones de personas, ¿verdad? Dice que murieron 67.1 millón de personas en el 22, ¿verdad? Y nacieron 65.81 millones de personas. ¿Sabes? El porciento es 0.84. ¿Sabes? La gente está muriendo a una velocidad espantosa. Y muchos dicen que no existe el infierno. Vamos a continuar más tarde con esto, Willy. Sí. Yo espero que esto sea de ayuda para los hermanos que nos ven y los que nos oyen. Y la Biblia es una universidad. Dios bendiga a esta audiencia. Glorias. Continuaremos entre unos 10-15 minutos, y aquellos que están atentos, si quieren llamar a 860-924-0584, por si acaso desean gloria a Dios, hacer cualquier pregunta. Si desean llamar, pues pueden llamar. En breves continuaremos. Sintoniza este y todos los domingos de 9 de la mañana a 12 del mediodía el Balance Mañanero, un programa de prédicas, reflexiones, enseñanzas,